Frente a mí había un cuenco de sancocho humeante. El aroma intenso a cilantro y carne de res contrastaba fuertemente con el olor a humedad del viejo mercado. Allí, en el corazón del brumoso pueblo de San Esperanza. Llevaba el pelo enmarañado, la ropa cubierta de lodo seco y unas botas con la punta completamente rota. Cualquiera que me viera juraría que no era más que una mendiga, un alma perdida a la que la vida había dado la espalda. Pero la anciana que estaba frente a mí, doña Carmen, no me echó a la calle. Con su paso renqueante, arrastrando una pierna que parecía causarle un dolor crónico a cada movimiento, se acercó y me tendió el plato lleno de comida. «Come, muchacha», me dijo con una voz suave, casi maternal. «Si te quedas con hambre, te sirvo un poco más». Mantuve la cabeza gacha, ocultando la expresión de mi rostro. Lo que esa mujer de mirada compasiva y manos agrietadas no sabía es que la indigente que estaba a punto de devorar su comida no era una vagabunda. Yo era Isabela. A mis 32 años, era la directora ejecutiva de un imperio financiero, una mujer fría y calculadora con un patrimonio que superaba los $1.000 millones. Y sobre todo, ella no tenía ni la más remota idea de que yo era aquella niña, su propia sangre, a la que hace 30 años vendió sin piedad por $100.000. Estaba allí, oculta bajo esa patética fachada de miseria, con un único propósito: infiltrarme en su vida, descubrir su avaricia y destruirla pieza a pieza hasta verla suplicar. Antes de adentrarnos en los oscuros secretos de mi pasado y en cómo esta historia me rompió por completo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad o país del mundo me estás escuchando hoy? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que estoy a punto de revelarte cambiará tu forma de entender a la familia para siempre. Todo comenzó exactamente 2 semanas antes de probar aquel sancocho. El ambiente no olía a especias ni a mercado, sino a antiséptico y a un final inminente. Estaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital más exclusivo del país. Sostenía la mano de mi padre, aquel hombre que durante décadas había sido un titán de los negocios, ahora yacía frágil, conectado a un mar de cables y máquinas. El monitor cardíaco emitía un pitido irregular y desgarrador. De pronto, su mano, fría y delgada, apretó la mía con una fuerza que no esperaba. «Isabela», susurró con una voz apenas audible. Tuve que acercar mi oído a sus labios para poder escucharle. «Lo siento, perdóname». Apreté su mano, tratando de contener mis propias lágrimas. «¿Por qué, papá? ¿De qué te disculpas?», le pregunté. Su respiración se volvió agitada. «Tu madre», jadeó, y sus labios temblaron. «Tu verdadera madre». Esas fueron sus últimas palabras. No pudo terminar la frase antes de cerrar los ojos para siempre. El monitor emitió ese sonido agudo y continuo que te hiela la sangre. Yo me quedé allí, petrificada. ¿Mi verdadera madre? Mi madre adoptiva había fallecido cuando yo era una adolescente. ¿A qué se refería mi padre en su último aliento? La respuesta, cruel y despiadada, me golpeó apenas 3 días después. Fue durante el funeral. El lugar estaba repleto de figuras de la alta sociedad, políticos y familiares lejanos vestidos de luto riguroso, fingiendo un dolor que no sentían. Abrumada por la hipocresía, me alejé hacia la parte trasera de un gran mausoleo de mármol para respirar un poco. Entonces, escuché los susurros. Eran mis tíos, los mismos que llevaban años intentando arrebatarme el control de la empresa. «No es más que una intrusa», decía uno de ellos con veneno en la voz. «No lleva ni una sola gota de nuestra sangre. Mi hermano no la adoptó legalmente desde el principio, la compró». Mi corazón dio un vuelco. Me pegué al frío mármol del pilar, conteniendo la respiración. ¿Comprarla?
preguntó otra voz. Sí, su madre biológica era una muerta de hambre. Aceptó entregarla a cambio de $100,000. ¿Qué clase de mujer vende a su propia hija por dinero? Es repugnante. Mis manos se volvieron de hielo. El aire desapareció de mis pulmones. $100,000. Ese era mi precio. Toda mi vida había creído que fui una niña elegida por amor, pero la verdad era que fui una transacción comercial para la mujer que me dio a luz. Mi dolor no se transformó en lágrimas, se transformó en un hielo cortante. Tan pronto como terminó el entierro, regresé a mi oficina y llamé a mi investigador jefe. «Encuéntrala», le ordené con una voz que no admitía réplica. «La mujer que me vendió hace 30 años. Quiero saber su nombre, dónde vive y cómo respira». Una semana después, el informe estaba sobre mi escritorio. Doña Carmen, 64 años, regentaba un miserable puesto de sancocho al final del viejo mercado en San Esperanza. En la carpeta había una fotografía. Vi un rostro surcado de arrugas profundas, una espalda encorvada por el peso de los años y un delantal descolorido. El investigador confirmó que existía un registro bancario de la época, un cheque por $100,000 cobrado a su nombre el mismo día que yo fui entregada a mi padre. Apreté los dientes hasta que la mandíbula me dolió. Así que cobró el dinero y, por lo visto, lo malgastó hasta terminar en la miseria. Esa misma noche, frente al inmenso espejo de mi ático de lujo en la capital, tracé mi plan. Quería ver la codicia en sus propios ojos. Quería estar cerca de ella, observar su miserable existencia y, en el momento exacto en que creyera estar a salvo, revelarle quién era yo y empujarla al abismo de la desesperación. Dejé al lado mis trajes de diseñador. Despeiné mi cabello perfectamente arreglado. Me froté polvo y ceniza en el rostro y me calcé unos zapatos rotos que mandé a buscar a los suburbios. Al mirarme al espejo, la poderosa ejecutiva había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una vagabunda. Al amanecer del día siguiente, mis pasos me llevaron por las callejuelas estrechas y empedradas de San Esperanza. Nadie me prestó atención. Nadie vio a la heredera de un imperio. Solo vieron a un estorbo más en la calle, hasta que llegué frente a la puerta oxidada de aquel puesto de sancocho, y ella abrió la puerta. El interior del local era aún más deprimente de lo que imaginaba. Había apenas 4 mesas de plástico descolorido, un suelo de baldosas agrietadas y un calendario amarillento colgado en la pared. Me senté en el rincón más oscuro, observándola en silencio. Doña Carmen trabajaba sin descanso. Vi cómo levantaba la pesada tapa de la olla de hierro. Con cada movimiento, su pierna derecha cedía, obligándola a apoyar todo su peso contra el mostrador, mientras su rostro se contraía por un destello de dolor. ¿Por qué cojea así?, pensé con cinismo. ¿Qué hizo con los $100,000? ¿Por qué no se operó esa pierna? Pocos minutos después, cojeando hacia mi mesa, me dejó el gran cuenco de sancocho frente a mí. El caldo burbujeaba, y por encima flotaban enormes trozos de carne de res, yuca y plátano. Era una porción exagerada, demasiado generosa para alguien que claramente no tenía cómo pagar. Sin embargo, antes de soltar el plato, sus manos ásperas se detuvieron. Sentí su mirada clavarse en mi rostro. Alcé la vista, desafiante, pero lo que encontré no fue rechazo ni asco. Sus ojos, empañados por los años, se abrieron desmesuradamente, enfocándose en un punto muy específico, el pequeño lunar en forma de media luna, justo debajo de mi ojo izquierdo. El cuenco de barro casi se le resbala de las manos. Su rostro palideció, y vi cómo su pecho subía y bajaba con agitación. «Disculpa», murmuró, con la voz quebrada, cargada de una esperanza desesperada que me revolvió el estómago. «Muchacha, ¿cómo te llamas?». Había tanto anhelo en esa pregunta que, por un segundo, dudé.
Pero mi corazón, blindado por el resentimiento, reaccionó. Me llamo Elena. Mentí con frialdad, desviando la mirada hacia la sopa. Vi cómo la luz en sus ojos se apagó al instante, como una vela aplastada por el viento. Suspiró, dejó caer los hombros con una tristeza insondable y asintió débilmente. Ah, Elena. Es un nombre muy bonito. Come, Elena, que se enfría. Se dio la vuelta y arrastró su pierna de regreso a la cocina. Hundí la cuchara en el caldo. Estaba espeso, lleno de sabor. Un sabor extraño, nostálgico, que de alguna manera me hizo sentir segura, como si lo hubiera probado en otra vida. Pero me obligué a tragar el sentimiento junto con la comida. Pura actuación, me dije a mí misma. Quiere fingir ser una buena samaritana para expiar sus culpas. Esa noche, cuando los últimos clientes abandonaron el mercado, dejé caer al suelo un monedero raído que llevaba preparado. Adentro, solo había unas cuantas monedas oxidadas. Doña Carmen lo recogió. Al ver la miseria que contenía, no me miró con lástima, sino con una genuina preocupación. «Hace mucho frío allá afuera en la calle, Elena», me dijo, pasándose las manos por el delantal. «Tengo un pequeño almacén en la parte de atrás. Hay goteras, pero al menos estarás a salvo de la lluvia. Puedes dormir ahí a cambio de ayudarme a limpiar las mesas». Acepté bajando la cabeza, simulando gratitud. Perfecto. Estaba exactamente donde quería estar, en las entrañas de su vida, lista para encontrar el momento de destruirla. Me instalé sobre unas viejas mantas en el almacén. Dejé la puerta entreabierta para espiarla. Esperaba verla contar el dinero del día, esconder las ganancias, mostrar su verdadera cara avara. Pero lo que vi me hizo que un nudo incómodo se formara en la garganta. Agotada, doña Carmen se sentó en un taburete. Para mi cena, ella había servido la mejor carne de la olla, pero para ella sacó una arepa dura y reseca del día anterior. No había carne, no había sancocho, solo mojaba la arepa en un vaso con agua del grifo para poder masticarla, mientras se robaba la pierna deformada con una mueca de dolor silencioso. «¿Por qué hace esto?», susurré en la oscuridad. «¿Dónde diablos están los $100,000? Esa noche, acostada sobre las mantas rústicas del almacén, el insomnio me atacó con furia. Desde la muerte de mi padre adoptivo, apenas lograba dormir un par de horas, incluso con las pastillas más fuertes que los médicos podían recetarme. Me di la vuelta, apretando los puños, sintiendo el frío del suelo colarse por mis huesos. Entonces, desde la cocina, comencé a escuchar un murmullo. Me asomé por la rendija de la puerta. Doña Carmen estaba lavando los inmensos calderos de hierro bajo un chorro de agua helada. Sus manos rojas, casi en carne viva por el detergente, se movían rítmicamente mientras de sus labios escapaba una melodía. Era una canción de cuna, un viejo canto folclórico sobre una paloma blanca y un niño dormido. Mi cuerpo se quedó rígido. Mi corazón empezó a latir desbocado. Esa canción, yo la conocía. Nunca nadie me la había cantado en la enorme y fría mansión donde crecí, pero estaba grabada en lo más profundo de mi subconsciente. Era un eco distante, un recuerdo que olía a jabón barato y a calor humano. La voz de Carmen, suave y temblorosa, penetró en mis oídos como un narcótico. Volví a tumbarme en las mantas. Me vendió, me repetí en silencio, clavando las uñas en mis palmas para no perder el control. Me vendió, no puedo sentir lástima por ella. Pero la melodía siguió flotando en el aire húmedo. El pecho se me aflojó. Mis párpados cayeron pesadamente. Esa noche, sin necesidad de pastillas, caí en un sueño tan profundo y pacífico como no había experimentado en años. A la mañana siguiente, desperté desorientada. Miré el viejo reloj de pared del local. Eran apenas las 4 de la madrugada, y doña Carmen ya estaba en pie. Con su andar cojo, acarreaba pesados costales de yuca y papas desde la entrada del mercado. La vi detenerse frente al calendario manchado de grasa en la pared.
Pasó sus dedos ásperos sobre un día marcado con un círculo rojo. «Falta poco para tu cumpleaños, mi pequeña Isabela», susurró con la voz quebrada. Tragué saliva, sintiendo un pinchazo agudo en el pecho. ¿Mi cumpleaños? ¿Llevaba 30 años recordando el día en que nací? Claro, intenté convencerme. Sabe que soy yo. Seguramente reconoció mi lunar. Investigó sobre mí y ahora está montando este teatro porque sabe que la estoy espiando. Mi mente, entrenada para desconfiar de todos en el mundo de los negocios, construía barreras desesperadamente para proteger mi odio. Pero mis barreras se debilitaban a medida que pasaban los días. Una tarde, un niño descalzo y vestido de harapos se detuvo frente al puesto. Miraba la olla de sancocho con los ojos desorbitados por el hambre, pero no se atrevía a acercarse. Doña Carmen salió del mostrador, limpiándose las manos. «Ven aquí, mi niño», le dijo con cariño. El niño retrocedió. «No tengo dinero, señora», murmuró asustado. «¿Dinero? Bah», rió suavemente. «Siéntate, estás en edad de crecer». Le sirvió un plato enorme, rebosante de carne y caldo. Mientras el niño comía a dentelladas, ella le acariciaba el pelo ensortijado. Yo no pude contenerme. Salí de mi rincón, disfrazada con mi atuendo de indigente. «Si sigues regalando la comida, te vas a arruinar», le recriminé con dureza. «¿Por qué lo haces?». Carmen me miró. Sus ojos, llenos de una tristeza pacífica, se desviaron hacia la calle polvorienta del mercado. Yo también tuve una niña, Elena», me confesó en un susurro, y vi como una lágrima se formaba en el rabillo del ojo. «La perdí hace mucho tiempo. Cuando veo a estos niños con hambre, solo ruego a Dios que, si mi hija alguna vez está sola y asustada, haya alguien en el mundo dispuesto a darle un plato de comida caliente». Me quedé sin hálito. La sinceridad en su voz era tan pura que me atravesó como una cuchilla. Retrocedí, aturdida. Fui a esconderme de nuevo en el almacén, temblando. Saqué mi teléfono celular, que mantenía oculto, y tecleé un mensaje apresurado a mi secretario personal. «Prepara el plan B. Mañana por la tarde, haz la oferta por el terreno. Veamos qué tanto pesa su amor cuando tenga $5 millones en efectivo sobre la mesa». Al día siguiente, el sofocante calor de la tarde envolvía el mercado de San Esperanza. Yo estaba escondida en el umbral del almacén, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas. Aguardaba el golpe final, el momento que justificaría todo mi odio. Exactamente a las 3 en punto, un lujoso auto negro se detuvo frente al puesto. De él bajó mi secretario, vestido con un impecable traje italiano, sosteniendo un maletín de aluminio. El contraste entre su figura y la miseria del local era grotesco. Entró, miró a su alrededor con calculada indiferencia y se acercó a doña Carmen, quien limpiaba una mesa con un trapo raído. «Buenas tardes, señora», dijo mi secretario con voz profesional y gélida. «Represento a un grupo inversor extranjero. Estamos adquiriendo propiedades en esta zona. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle $5 millones en efectivo por este terreno, hoy mismo». Abrió el maletín y lo giró hacia ella. Fajos y fajos de billetes de $100, perfectamente apilados, quedaron expuestos bajo la débil luz del fluorescente. Contuve la respiración. «Tómalo», pensé con amargura. «Tómalo y demuestra de una vez por todas que solo te importa el dinero. Así podré destruirte sin remordimientos». Doña Carmen se quedó paralizada. Sus ojos vagaron por el interior del maletín y luego recorrieron su propio local. Miró las ollas abolladas, las paredes descascaradas y finalmente miró el rincón exacto donde, 30 años atrás, seguramente yo había dormido en una caja de cartón. El silencio se prolongó, espeso y asfixiante. «Es una oferta que no puede rechazar», insistió mi secretario, presionando. «Es 10 veces el valor de esta ruina». Entonces, doña Carmen negó con la cabeza, lentamente al principio y luego con firmeza.
Lo siento, señor, dijo, y su voz no tembló. Pero este lugar no está a la venta, ni por 5, ni por 50 millones. Mi secretario frunció el ceño, genuinamente desconcertado. Está usted loca, mujer. Con este dinero podría irse a vivir como una reina, operarse esa pierna. No tendría que volver a trabajar nunca más. Carmen sonrió débilmente, una sonrisa empapada de una tristeza infinita. No me interesa vivir como una reina, respondió, acariciando el borde de la mesa desgastada. Hace 30 años, en este mismo lugar, pasé los últimos días junto a mi niña antes de que me la arrebataran. Este viejo local es lo único que me queda de ella. Es el único sitio que conoce. Se secó una lágrima furtiva con el delantal y lo miró a los ojos con una determinación feroz. Si mi Isabela alguna vez decide buscarme, si algún día quiere volver a casa, tengo que estar aquí. Si vendo este lugar, ¿qué le comentará a mi hija? ¿Quién se lo comentará? Si vendo este lugar, ¿cómo sabrá dónde encontrarme? ¿Cómo sabrá que su madre nunca, jamás, dejó de esperarla? Mis rodillas cedieron. Me deslicé por la pared del almacén hasta caer sentada en el suelo frío. Tuve que taparme la boca con ambas manos para ahogar el zozobro que pugnaba por salir de mi garganta. No podía creerlo. Rechazó $5 millones. La mujer que supuestamente me había vendido por ambición acaba de rechazar una fortuna incalculable, condenándose a seguir viviendo en la miseria solo por la remota esperanza de volver a verme. Mi secretario cerró el maletín de golpe, asintió con respeto y salió del local. Me quedé ahí, escondida en las sombras, temblando violentamente. Todo mi mundo, todo lo que creía saber, se estaba desmoronando pedazo a pedazo. Si no le importaba el dinero, entonces, ¿qué pasó hace 30 años? ¿Por qué cobró aquel cheque de $100.000? Esa misma noche, mientras doña Carmen limpiaba en la cocina, saqué mi teléfono y llamé a mi investigador privado. «Escúchame bien», le susurré, con la voz rota y desesperada. «Quiero que rastrees hasta el último centavo de aquel cheque de hace 30 años. Averigua en qué cuenta se depositó, quién lo sacó y en qué se gastó. Y lo quiero para esta misma noche». Fueron las horas más largas de mi vida. Acostada sobre las viejas mantas del almacén, miraba el techo con los ojos muy abiertos en la oscuridad, esperando. El sonido del agua goteando en algún lugar del mercado parecía el tic-tac de una bomba de tiempo en mi cabeza. Cerca de la madrugada, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era mi investigador. Respondí de inmediato, pegando el aparato a mi oído con las manos temblorosas. «Señorita Isabela», comenzó, y pude notar una rara vacilación en su voz. Una voz que siempre era clínica y desapasionada. «Tengo los resultados, y creo que ha habido un terrible malentendido todos estos años». «¡Habla ya!», le exigí, sintiendo que me faltaba el aire. «Rastreamos el cheque de $100.000 emitido por su difunto padre. Es cierto que se extendió a nombre de doña Carmen. Sin embargo, ella nunca tocó un solo centavo para uso personal». Cerré los ojos, apretando los dientes. «¿Qué quieres decir?». «El registro bancario muestra que 24 horas después de recibir el cheque, doña Carmen ordenó una transferencia total. Donó los $100.000 íntegros a la Fundación Nacional de Cardiología Infantil. Y lo hizo a nombre de usted, bajo el nombre de Isabela». El teléfono casi se resbala de mi mano. «¿Lo donó todo? ¿Por qué?». El investigador continuó, y cada una de sus palabras era un clavo martillado en mi conciencia. «Pero eso no es todo, señorita. Al revisar los archivos de la fundación, descubrimos que desde ese día, hace 30 años, doña Carmen ha realizado un depósito mensual de $100, todos los meses, sin fallar uno solo, siempre a nombre de Isabela. Al sumar las donaciones, esa mujer ha entregado más de $136.000 para cirugías de niños con problemas de corazón.
Terminé la llamada y dejé caer el teléfono sobre las mantas. El silencio de la noche me aplastó por completo. Mientras yo crecía rodeada de lujos, creyendo que me habían vendido como mercancía, mi madre biológica, esta mujer tullida y envejecida prematuramente, había entregado una fortuna para salvar a otros niños. Comprendí de golpe por qué comía arepas duras con agua, por qué usaba zapatos destrozados que dejaban ver sus dedos, por qué no se operó esa pierna que le causaba una agonía constante. Cada centavo que lograba reunir vendiendo sancocho desde las 4 de la madrugada, lo enviaba a esa fundación, en mi nombre. No era hacedora de caridad para limpiar su culpa. Era una madre, intentando comprarle a Dios la salud de su hija perdida, pagando un tributo de sangre y sudor para que, donde quiera que yo estuviera, el universo me protegiera. ¿Qué he hecho?, susurré, llevándome las manos al rostro. El muro de odio y arrogancia que había construido a mi alrededor se derrumbó por completo. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para que ella no me escuchara, ahogándome en mis propias lágrimas y en un arrepentimiento que me quemaba el alma. Vine disfrazada de mendiga para castigar a un monstruo avaro, y terminé descubriendo a una santa que se inmolaba a diario por mí. Poco después, la puerta del almacén se abrió con un crujido imperceptible. Fingí estar dormida, dándole la espalda a la entrada. Sentí el sonido de su andar cojo acercarse. Doña Carmen se arrodilló junto a mí con dificultad. A través de mis pestañas entrecerradas, la vi sacar una manta gruesa que seguramente guardaba para ella, y me la echó por los hombros, cubriéndome hasta los hombros para protegerme del frío cortante de la madrugada de San Esperanza. Su mano rugosa y agrietada se puso sobre mi cabeza, acariciando mi cabello enredado. La escuché suspirar, un suspiro cargado de todo el peso del mundo. «Descansa, pequeña», murmuró suavemente en la oscuridad. «Que Dios te proteja a ti y a mi Isabela, donde quiera que esté». Se levantó con un quejido sordo y regresó a la cocina para seguir trabajando. Me quedé sola, envuelta en el calor de su manta, llorando hasta que el sol asomó por las ventanas del viejo mercado de San Esperanza. Al mediodía siguiente, el bullicio del mercado se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado la respiración de San Esperanza. Desde el umbral del almacén, vi entrar al local a dos figuras que parecían traer consigo una tormenta negra. Al frente caminaba una anciana de rostro afilado, vestida con ropas de luto antiguas y una mirada cargada de desprecio. A su lado estaba don Héctor, el matón que controlaba los terrenos del mercado, un hombre corpulento, de sonrisa gracienta, escoltado por 3 matones. Doña Carmen, al verlos, dejó caer el cucharón dentro de la olla. Su rostro, ya pálido por el cansancio, se tornó ceniciento. «Vaya, vaya», exclamó la anciana, y su voz resonó en el pequeño local como un látigo. Era doña Rosa, mi abuela paterna biológica, la mujer que siempre había odiado a mi madre. «¿Vives en este chiquero, Carmen?», continuó Rosa, paseando su mirada con asco. «Se acabó el tiempo. Don Héctor vino a cobrar. Entrégale las escrituras del local ahora mismo o sus muchachos te sacarán a rastras». Carmen retrocedió, apoyándose en el mostrador para no caer. «Doña Rosa, se lo suplico», imploró mi madre con la voz temblorosa. «Sabe que no puedo irme de aquí. Si la niña, vuelve algún día». «Cállate, estúpida», gritó Rosa, golpeando la mesa con su bastón. «Vendiste a mi nieta hace 30 años y te quedaste con el dinero. Arruinaste a mi hijo y ahora quieres darnos lástima con ese cuento de la madre sufrida. Firma los papeles de traspaso de una maldita vez». Don Héctor hizo una seña, y uno de los matones agarró a Carmen por el brazo, empujándola sin piedad hacia el centro del local.
Mi madre perdió el equilibrio sobre su pierna mala y cayó de rodillas al suelo, soltando un gemido ahogado. Mi sangre hirvió. Di un paso hacia adelante para salir de mi escondite y despedazar a esos infelices, cuando la puerta del local se abrió de golpe. Era María, la señora que vendía frutas en el puesto de enfrente. Entró como una fiera herida, con los ojos inyectados en sangre, y se interpuso entre doña Rosa y mi madre en el suelo. «Déjala en paz, víbora del infierno», le gritó María a la anciana. Rosa soltó una carcajada burlona. «¿Y tú quién eres para meterte, verdulera? Esta mujer es una escoria que vendió a su propia hija». El silencio que siguió a esas palabras fue roto por el grito desgarrador de María. «Mentirosa», rugió, señalando a Rosa con un dedo tembloroso por la rabia. «Diles a todos la verdad. Diles que hace 30 años, cuando el esposo de Carmen murió, la niña nació con una falla en el corazón. Diles que Carmen te rogó de rodillas por dinero para la cirugía de su bebé y tú la echaste a la calle bajo una tormenta». Mi corazón dejó de latir. Mis manos, aferradas al marco del almacén de la puerta, comenzaron a sudar frío. María no se detuvo. Su voz resonaba en todo el mercado, reuniendo a una multitud de curiosos en la puerta. «Y diles la peor de tus maldades, bruja», continuó, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos furiosos. «Cuando la echaste de tu casa de piedra, la empujaste por las escaleras principales. Carmen llevaba a la bebé en los brazos. Para que la cabecita de la niña no se destrozara contra los escalones, Carmen giró su cuerpo en el aire y usó su propia pierna como escudo contra las rocas. Mis rodillas temblaron. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. «Por eso tiene la pierna destrozada», gritó María, señalando a mi madre que lloraba abrazada a sus propias rodillas en el suelo. «Se rompió los huesos en 10 partes para salvar a su hija de tus garras. Y cuando ese hombre rico de la capital apareció y se ofreció a pagar la cirugía del corazón a cambio de adoptar a la niña, Carmen lo aceptó. Renunció a operarse su propia pierna, renunció a caminar bien por el resto de su vida y entregó su único tesoro, solo para que esa bebé pudiera vivir». El relato de María cayó sobre mí como una tonelada de plomo. Mi respiración se cortó en seco. Llevé ambas manos a mi pecho, justo sobre la pequeña cicatriz de la cirugía cardíaca que tenía desde que era una bebé. Una cicatriz que mi padre siempre me dijo que era de un accidente menor. «Miente, todo eso es mentira», chilló doña Rosa, perdiendo la compostura. Se acercó a Carmen con pasos rápidos y llenos de furia. De un tirón, agarró a mi madre por el cuello del vestido. «¿Dónde tienes escondido el dinero, maldita coja? ¿Lo guardas en esa caja que siempre llevas pegada al pecho?». Fue entonces cuando noté que, bajo su delantal raído, mi madre escondía una pequeña caja de madera de caoba. Doña Rosa tiró de ella con violencia. «No, eso no, se lo ruego», gritó Carmen con una desesperación que me heló la sangre. Se aferró a la caja con las uñas, forcejeando en el suelo como una leona defendiendo a su cría. Pero don Héctor la apartó de una patada seca en las costillas. Doña Rosa arrebató la caja y al ver que estaba cerrada con un candado viejo, la estrelló contra el suelo de baldosas con todas sus fuerzas. La madera crujió y se partió en 1000 pedazos. El silencio se apoderó de todo el mercado. No había dinero adentro, no había joyas, ni monedas de oro, ni el cheque de los $100,000. El interior destrozado solo cayeron papeles. Cientos de cartas amarillentas, escritas a mano, volaron por el aire impulsadas por la brisa caliente de la tarde. Junto a ellas cayó una prenda diminuta, un pequeño zapatito de bebé tejido a mano, desgastado por el tiempo. Doña Rosa y los matones se quedaron paralizados, confundidos. No pude soportarlo más. Rompí mi escondite y me lancé al suelo del local, gateando entre el polvo y los pedazos de madera, con mi disfraz de indigente hecho jirones. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Recogí la primera carta que tocó mis dedos.
La letra era temblorosa, desprolija, pero cada palabra estaba grabada con fuego. Isabela de mi vida, hoy es tu cumpleaños número 5. Mamá te hizo un pastel imaginario, mi niña. Ruego a Dios que el señor que te llevó te haya comprado un vestido bonito. Mami te ama. Perdóname por no tener dinero para salvar tu corazoncito. Agarré otra, y luego otra. Isabela, hoy la pierna me duele más que nunca. El médico dice que si no opero me quedaré coja para siempre. Pero no importa, mi amor. Si yo camino coja, sé que tú podrás correr sana por los grandes jardines de la capital. Mami no te vendió. Mami solo quería verte vivir. Mis ojos se nublaron por completo. Las lágrimas cayeron a cántaros sobre la tinta descolorida de las cartas, difuminando las letras. 30 años de dolor, 30 años de cartas que nunca pudo enviar, 30 años de amor incondicional enterrado bajo el peso de la miseria y el sacrificio. ¿Qué lees, estúpida vagabunda?, gritó doña Rosa, alzando su bastón para golpearme. Pero yo ya no la escuchaba. Mi pecho iba a estallar. Sentí que el aire del mercado me ahogaba, que las paredes del local se cerraban sobre mí. Apreté un muñado de cartas contra mi corazón, agarré el pequeño zapatito tejido, me puse de pie tambaleándome y salí corriendo. «Elena, muchacha, espera», escuché la voz rota de mi madre a mis espaldas, arrastrándose por el suelo tratando de alcanzarme. Pero no me detuve. Corrí por las callejuelas empedradas de San Esperanza, cegada por las lágrimas, tropezando con mis propias botas rotas. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y me derrumbé en un callejón vacío, abrazada a las cartas, aullando de dolor y arrepentimiento. Había ido allí para vengarme de un monstruo y me di cuenta de que el único monstruo en toda esta historia había sido yo. Poco después, en ese mismo callejón oscuro, saqué mi teléfono y llamé a mi secretario. Mi voz ya no era la de una mujer rota, era la de una ejecutiva que estaba a punto de desatar el infierno en la tierra. «Prepara los contratos de embargo y reúne a todo el equipo de seguridad», ordené con una furia gélida que helaba la sangre. «Vamos a comprar el mercado entero, hoy mismo, y quiero a doña Rosa y a ese bastardo de don Héctor suplicando piedad a mis pies». 3 días después, el cielo sobre San Esperanza estaba teñido de un gris opresivo. Don Héctor y doña Rosa habían regresado al mercado con un grupo de matones. Estaban a punto de arrastrar a mi madre a la calle y demoler el viejo puesto de sancocho, arrojando sus cacerolas y mesas a la cuneta. Carmen lloraba abrazada a la puerta, mientras María intentaba defenderla inútilmente con sus propias manos. Justo cuando don Héctor levantó un bate de hierro para destrozar el letrero del local, el rugido ensordecedor de varios motores rompió el silencio de la plaza. Una caravana de 6 camionetas SUV blindadas de un negro brillante e intimidante irrumpió en la estrecha callejuela, levantando una nube de polvo espeso. Los vehículos rodearon el puesto, bloqueando cualquier vía de escape. Todos se quedaron petrificados. El bate de don Héctor quedó congelado en el aire. Las puertas de las camionetas se abrieron al unísono y decenas de hombres trajeados, mis guardias de seguridad privada, bajaron para formar un perímetro impenetrable. Y entonces bajé yo. Ya no era Elena, la mendiga de ropas sucias y botas rotas. Llevaba un traje a medida de alta costura, zapatos de tacón afilado que resonaban como martillazos contra el pavimento y la mirada gélida de la mujer más poderosa del país. Caminé entre el polvo, flanqueada por mi secretario y mis abogados, abriéndome paso como una reina a punto de ejecutar su sentencia. Doña Rosa me miró, frunciendo el ceño. «¿Y usted? ¿Quién diablos se cree que es para interrumpir aquí?», escupió con arrogancia, aunque su voz temblaba. No le respondí. Mi secretario dio un paso al frente y le entregó a don Héctor un grueso expediente. «Los títulos de propiedad que usted posee sobre este mercado son falsos», declaró mi secretario con voz mecánica. «Fueron alterados mediante sobornos en el registro civil.
Esta señora, Isabela, la directora ejecutiva de la corporación, ha comprado la totalidad de San Esperanza y además ha interpuesto 14 denuncias federales contra usted por extorsión, fraude y crimen organizado. Apenas terminó de hablar, las sirenas de la policía local, ahora bajo mis órdenes directas, llenaron el lugar. Don Héctor palideció, dejó caer el bate. Antes de que pudiera articular palabra, 2 oficiales lo esposaron y lo obligaron a arrodillarse. Doña Rosa comenzó a retroceder, aterrorizada, negando con la cabeza. No tengo nada que ver con sus negocios. A mí no me toquen, soy una anciana respetable. Me acerqué a ella. Mi sombra la cubrió por completo. No tan respetable, doña Rosa, le dije, y mi voz era el eco del hielo absoluto. Mi equipo legal ha reabierto el caso de hace 30 años. Tenemos testigos de cómo usted intentó asesinar a su nuera, empujándola por las escaleras, y cómo falsificó firmas para robarle la herencia de su esposo. Pasará los últimos días de su miserable vida pudriéndose en una celda oscura. Rosa me miró a los ojos, y de pronto un atisbo de reconocimiento cruzó su rostro pálido. Abrió la boca, horrorizada. Tus ojos, no puede ser, balbució, mientras la policía la esposaba sin contemplaciones, arrastrándola hacia la patrulla mientras ella gritaba histérica. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio lleno de asombro y redención. Giré sobre mis tacones y miré hacia el puesto de sancocho. Doña Carmen estaba apoyada contra el marco de la puerta. Me miraba fijamente. Sus ojos surcaban mi rostro perfecto, buscando las facciones de aquella indigente llamada Elena. Comencé a caminar hacia ella, y con cada paso que daba, la muralla de hielo que me había protegido toda la vida se iba agrietando, derritiéndose hasta desaparecer. Me detuve frente a ella. Sin dudarlo un segundo, y sin importarme arruinar mi traje de miles de dólares, me dejé caer. Mis rodillas golpearon el barro y la ceniza del mercado. Toda la plaza soltó un jadeo de sorpresa. La gran ejecutiva estaba de rodillas frente a una cocinera lisiada. Levanté la vista hacia ella. Mis lágrimas brotaron como un torrente incontrolable. Llevé mi mano temblorosa hacia mi mejilla, rozando el lunar en forma de media luna. «Perdóname», sollocé, y mi voz se quebró, volviéndose la voz de una niña asustada. «Fui una tonta. Vine aquí creyendo que me habías vendido. Mírame. Mamá, soy yo». Doña Carmen dejó escapar un grito ahogado. Se tapó la boca con sus manos agrietadas, temblando violentamente. Se dejó caer de rodillas frente a mí, en medio del barro, y tomó mi rostro entre sus palmas ásperas, acariciándolo como si temiera que yo fuera un espejismo. Isabela, mi niña, mi pequeña paloma, lloraba a gritos, pegando su frente contra la mía. «Estás viva, estás sana, mi corazón, mi vida entera». La abracé con todas las fuerzas que me quedaban, hundiendo mi rostro en su hombro que olía a cilantro y a trabajo duro. Y ahí, rodeadas por los murmullos de asombro y las lágrimas de María y los comerciantes, lloramos juntas. 30 años de ausencia, de malos entendidos y de dolor se disolvieron en ese abrazo bajo el cielo de San Esperanza. 1 año después de aquel día, mi vida había cambiado para siempre. Me llevé a mi madre en mi jet privado al mejor hospital de los Estados Unidos. Tras una compleja cirugía y meses de rehabilitación, Carmen volvió a caminar. Ya no arrastraba su pierna ni sufría aquellos dolores punzantes que intentaba ocultar con arepas duras y agua. La fundación que había estado recibiendo sus $100 mensuales cambió de nombre. Ahora se llama Fundación Doña Carmen y donamos anualmente millones de dólares para salvar los corazones de niños de toda Latinoamérica. El mercado de San Esperanza fue remodelado por completo. A María,
La fiel amiga que la defendió frente al mundo entero, le regalé las escrituras del puesto más grande y moderno de toda la plaza comercial. Hoy, mientras cae la noche, estoy recostada en la inmensa cama de nuestra nueva casa. Mi madre está a mi lado. Sus manos, aún ásperas pero llenas de ternura, acarician mi cabello. Ya no necesito pastillas para dormir. Me basta con cerrar los ojos y escucharla tararear esa vieja melodía sobre una paloma blanca y un niño dormido. Pensé que el dinero y el poder me habían convertido en la mujer más rica del mundo, pero me equivocaba. La verdadera riqueza no se guarda en maletines ni se compra con $100,000. La verdadera riqueza es el latido del corazón de quien daría su propia vida para que la tuya siguiera latiendo. Gracias por haberme acompañado en esta historia tan íntima y dolorosa. Si las lágrimas de mi madre y la redención de mi alma tocaron tu corazón hoy, te invito a suscribirte al canal. Dale a me gusta para que este mensaje de amor incondicional llegue a más personas. Y por favor, déjame un comentario. ¿Qué habrías hecho tú al encontrar esas cartas de hace 30 años? Nunca olvides abrazar a quienes amas. Hasta nuestra próxima historia. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.